Bueno, muchas gracias. Vamos a iniciar entonces, jóvenes. Gracias por los aportes que enriquecen la clase y sobre todo la comunicación con ustedes y para irlos conociendo un poquito más, ¿verdad? Sobre todo aquellos que están trabajando en las tareas en su cuaderno, aquellos que no lo han hecho por alguna razón, pues saben que se les va a evaluar de todas maneras, pero no por eso trabajenlo, van a conocer otros puntos de vista simplemente. Vamos a trabajar con ustedes hoy la unidad 3, que es Historia de la Medicina. Es una unidad un poquito cargada, pero vamos a tratar la manera de poderla hacer analíticamente como siempre lo hemos trabajado, ¿verdad? Entonces, hablamos de, yo les voy a ir leyendo y ustedes pueden ir, ya saben, participando, preguntando y aportando al mismo tiempo. Vamos a hablar con el pensamiento, a iniciar con el pensamiento mágico religioso. Dice que el ser humano habita en el lenguaje, como decía Heidegger, que era un estudioso de esto, por necesidad de su carácter gregario, es decir, de que tiene que vivir en rebaño o manada, y habita en una cultura que deja rastros. Gracias a ello, los espíritus perduran en el tiempo y los investigadores de la historia toman contacto con ellos. Sucede así, por ejemplo, que a través de la interpretación de los jeroglíficos egipcios, lo que permite aproximarse a una de las culturas más antiguas y a los seres que vivieron hace más de 5.000 años. Desde ese entonces hasta el presente, los rastros muestran que la magia, la religión y la medicina están en íntima relación, sin límites definidos, independientemente de la óptica con la que se mire. Sigmund Freud plantea que la evolución de la humanidad atravesó 3 etapas. La primera de ellas es la etapa animista, una segunda etapa religiosa y finalmente una tercera etapa científica, que es la que estamos viviendo, ¿verdad? Pero esta etapa científica, a pesar de que en la actualidad la vivimos, no abandona las otras dos. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de estar en esta etapa científica, nosotros cuando tenemos un enfermo siempre acudimos a la religión y siempre acudimos, algunas personas también, a la sanación por base de espiritual. En la imagen podemos ver algunas figuras que dejaron los egipcios sobre la sanación de los pacientes enfermos. Entonces, al inicio de la historia era este pensamiento, un pensamiento mágico, pero también un pensamiento religioso. Las situaciones en las que la realidad es ingobernable, como puede ser la enfermedad o también otra desgracia, que ahí no hay como un control de parte del ser humano, provocan la aparición de ideas que se nos imponen, producto del deseo y que se traducen en conjuros o cábalas o promesas a los dioses o cambio de la salvación a la sanación, ¿verdad? El ser humano todo lo anima desde que es niño. Por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes si alguna vez dibujaron al sol? Le colocamos ojos y boca. Cuando somos adultos y pateamos una silla por un tropiezo, lo hacemos pensando que la silla fuera capaz de sentir, ¿verdad? O tal vez capaz de que ella misma se haya puesto en nuestro camino. En los pueblos primitivos todo estaba animado con mucha más fuerza que en la actualidad occidental. Animábamos los objetos, los animales, los accidentes geográficos y también el clima. En la imagen podemos ver algunos cuadros de lugares ancestrales y pasados, sobre todo el primer dibujo que está en la parte de arriba, donde se ve la animación. O sea, cuando dice que todo lo anima, quiere decir que a todo le da vida, a todo le da un ánima, a todo le da un alma, como vemos las estrellas, los planetas, los animales, el agua, el viento, la tierra. Y de hecho en la cultura maya todavía es así, ¿verdad? En la cultura hindú, que es la que está abajo, vemos lo mismo, exactamente lo mismo. Es más, ahí vemos que las vacas, ahí no consumen la carne de vaca porque la vaca es sagrada, ¿verdad? Y también los monos son sagrados para ellos. Entonces, este tipo de
culturas que son ancestrales fueron abarcando en la actualidad estos conocimientos y pasándolos a sus descendientes y por ende a nosotros también. Tenemos también al neurólogo Sigmund Freud. Fue un médico, pero se enfocó más en la neurología, austriaco de origen judío. Él fue el padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Para los que tengan Netflix, hay una serie sobre él también muy bonita. Pues él ayudaba a los pacientes a sanar, pero ahí sí que analizando todo, la parte psicológica, el por qué enfermaban ellos desde esta concepción. Freud escribió un libro que se llamaba Tótem y Tabú. Ahí utilizaba el término omnipotencia de las ideas para referirse a lo que sucede en la etapa mágica. El término fue sugerido por uno de sus pacientes, que padecía un TOC. Según Freud, todos los enfermos obsesivos son supersticiosos y casi siempre en contra de sus más arraigadas concepciones. Define a la omnipotencia de las ideas como un predominio concebido a los procesos psíquicos sobre los hechos de la vida real, y plantea que esta actitud está en el hombre salvaje, que cree poder transformar el mundo exterior con solo sus ideas. A eso le llamó omnipotencia, ¿verdad? Cuando creemos cambiar el mundo con el pensamiento. Esta es la base de la magia de la fase animista, que espera superar obstáculos y entre ellos la enfermedad o la muerte, sobre la base de distintos procedimientos que conducen al sujeto hacia la protección de un poder misterioso. En la base de estas construcciones está la imaginación dominada por los deseos. En la actualidad se ha estudiado mucho esto que él llamaba omnipotencia, pero aquí se le conoce como PNL. De hecho, hay muchos cursos que se sacan con PNL, que quiere decir programación neurolingüística. Este PNL lo que trata es para su vida, ¿verdad? No, él lo enfoca a la enfermedad y a la salud, pero en la vida usted puede programar su cerebro para que piense positivamente y de esa manera se entiende, según los especialistas, que usted cambia la concepción que tiene del mundo, la idea, y entonces empieza a atraer eso que está pensando. De hecho, se dice que cuando le tememos mucho a algo, por estar pensando mucho en eso, lo atraemos, ¿verdad? O sea, sucede lo que no queremos, pero es la energía del pensamiento que ponemos y es lo que atraemos a nuestra vida. Dice Freud que en la fase animista se atribuye al hombre a sí mismo la omnipotencia, que en la religiosa se la cede a los dioses, sin renunciar de todos modos seriamente a ella, pues se reserva el poder de influir sobre los dioses de manera a hacerlos actuar conforme a sus deseos. En la concepción científica del mundo no existe ya lugar para la omnipotencia del hombre, la cual ha reconocido su pequeñez y se ha resignado a la muerte y sometido a todas las demás necesidades naturales. En nuestra confianza en el poder de la inteligencia humana, que cuenta ya con las leyes de la realidad, hallamos todavía huellas de la antigua fe en la omnipotencia. No sé si ya estudiaron las fases de la muerte, pero un paciente cuando está muy enfermito, ya en la fase terminal, por ejemplo, acepta su muerte, ¿verdad? Ya no le queda más que aceptar. La omnipotencia de las ideas es un fenómeno humano y es universal. Subyace a los actos mágicos y los actos de hechicería, supersticiones, brujería, sugestión y actos curativos, también las religiones. Es un fenómeno prelógico que parece ser independiente de diferencias culturales. El brujo primitivo domina o cree que domina con su magia los fenómenos de la naturaleza, que se revelan a los deseos humanos en su sentido más amplio. Esto incluye los sufrimientos, las necesidades de supervivencia, enfermedades y la muerte. Así nace la medicina primitiva, empapada de animismo, magia y de manifestaciones artísticas, entre las que se destaca el ritmo, la música, el baile y distintos objetos. Bueno, lo que él menciona aquí es cómo en la antigüedad, o todavía en la
fecha, ¿verdad? Los brujos, gente que va con ellos, les paga para sanar. Incluso hay brujos que hacen sus bailes, por eso hablo aquí del ritmo y la música, para que llueva, para que haya más cosecha y algunas otras cuestiones más. Michael Balint, en el primer párrafo de su libro El médico, el paciente y la enfermedad de 1960, dice, refiriéndose a décadas pasadas, antes de la invasión de la tecnología, la droga más frecuentemente utilizada en la práctica general era, con mucho, el propio médico. Es decir, que no solo importaba el fracaso de medicina o la caja de píldoras, el frasco, perdón, de medicina o la caja de píldoras, sino el modo como el médico las ofrecía al paciente. Este extraño fenómeno del poder que emana a la presencia del curador se remonta río arriba en la historia a las mismas simientes. Es un poder mágico que tiene dos polos, el del sanador que desea sanar y el enfermo que desea ser sanado. Este binomio interactúa dinámicamente y no existe el uno sin el otro. Siempre cuando ustedes van a una farmacia, ahí no hay médicos, pero sí están los dependientes de mostrador, ¿verdad? Va por cualquier dolencia, ellos siempre tienen dos medicamentos, el genérico y el comercial, ¿verdad? El genérico que la cajita, vamos a suponer que le cueste 10 quetzales y el comercial que le cuesta 80. Pero depende del dependiente demostrador cómo le vende la idea de que un medicamento es mejor que el otro y de que usted necesita ese medicamento. Nos venden desde vitaminas, que las vitaminas las consumimos a diario, deberíamos de consumirlas a diario en la alimentación, hasta medicamentos un poquito más complejos. Vemos el efecto psicológico de la medicina. Esto se conoce como efecto placebo, que yo creo que ya lo vieron. Cuando, por ejemplo, los estudiantes en época de examen compran el famoso Sucrol y nos damos cuenta que el Sucrol no les va a ayudar tanto para el estudio, por ejemplo, si no es si usted estudió o no. O cuando les duele la cabeza y se toman un medicamento y este medicamento ya a los 5 minutos ya les quitó el dolor de cabeza. Y cuando esto, porque ustedes ya lo saben, tarda más o menos 20 minutos en hacer efecto, desde que usted se lo traga, llega al estómago, se disuelve, se absorbe y se riega por el sistema circulatorio, ¿verdad? Bueno, vamos a ver lo que era el pensamiento filosófico. No sé si me puede leer alguien voluntariamente. Alguna vez la filosofía y la medicina estuvieron unidos y caminaron de la mano, en especial en la antigüedad distante, cuando la metodología científica aún no estaba avanzada en la interpretación de los fenómenos físicos. Y la realidad, o centro del mundo, pertenecía al hombre religioso. Entonces el espacio no era homogéneo y los territorios estaban divididos en sagrados y profanos. Y el llamado cosmos se encontraba poblado de espíritus, seres inmateriales y fuerzas desconocidas que rellenaban el resto del espacio no territorial o mágico. Fueron en el espacial los griegos que vivieron en el siglo V antes de Cristo, los que sentaron con alguna precisión las bases racionales de la filosofía occidental, mejor entendida como una actitud de amor a la realidad o búsqueda de la verdad posible, que resulta en última instancia de la actividad mental ordenada del hombre pensante. Muchas gracias. Bueno, pues ahora ya viendo el pensamiento filosófico, donde dejamos atrás la magia, el pensamiento mágico y religioso, fue hasta este tiempo que los filósofos se sentaron a estudiar a través del pensamiento lo que pasaba entre la enfermedad y por supuesto ya fue de la mano con el mundo de la medicina, ¿verdad?
De allí en adelante se cimentó la medicina como un arte y como una ciencia compleja, alimentada no únicamente por el conocimiento, sino también por el ethos, o lo que quería decir buena costumbre, por el heroísmo y por la observación inductiva que buscaba la perfección para separarla de la imperfección. El médico, en consecuencia, no solo resultaba siendo un ejecutor curador o mediador entre el mágico cosmos y el alma humana, sino que era además un asiduo observador de las ocurrencias naturales y un severo vigilante de la buena costumbre, que debía respetar la integridad espiritual y material del paciente. En resumen, se plasmó la doble actitud del médico o curador moderno, aquella que la holística llama la filosofía del ser, o del yo íntimamente ligado a sus circunstancias y valores, sin la cual la cualidad humana no sería dable. Ellos se enfocaron mucho en la parte moral y ética de los médicos, ¿verdad? Se les enseñaba esa parte primero para que después pudieran darse a curar a un ser humano. De hecho, se recuerdan que uno de los filósofos en la medicina, que es Hipócrates, de allí viene el juramento hipocrático que hacen los médicos, ¿verdad? En donde ellos dicen que cómo van a ejercer la medicina. Ya el mito del nacimiento de Asclepio o Esculapio, no sé si lo hayan escuchado, pero es el que aparece en la imagen. Si se fijan bien y agrandan la imagen, pueden ver la serpiente enrollada en su báculo. Esto fue muy anterior al siglo V antes de Cristo. Aquí deja entrever un origen divino para la medicina, al hacer al médico hijo del dios Apolo y de una mortal doncella llamada Coronis. Una síntesis entre el mundo imaginario y sobrenatural con la realidad fenoménica terrenal. En la mitología griega, Asclepio o Asclepios, también llamado Eusculapio para los romanos, fue el dios de la medicina y la curación, venerado en Grecia en varios santuarios. El más importante era el de Epidauro, en el Peloponeso, donde se creó y se desarrolló una verdadera escuela de medicina. Se dice que la familia de Hipócrates descendía de este dios. Bueno, semidios, ¿verdad? Porque era también hijo de una terrenal. Sus atributos se representaban con una serpiente enrollada en un bastón y piñas, coronas de laurel, una cabra o un perro. El más común es el de la serpiente, animal que según los antiguos vivía tanto sobre la tierra como en su interior. Asclepio tenía el don de la curación y conocía muy bien la vegetación y en particular las plantas medicinales. Según nota de Bernard en su novela El templo de Horus, este dios surge como recuerdo y veneración al sabio egipcio Imhotep, que vivió 2000 años antes. Recuérdense que en esta filosofía se creía mucho en la reencarnación también, entonces por eso hace referencia a esta nota. En cuanto a la serpiente enrollada en el báculo, es de ahí que ustedes ven la imagen de medicina donde se ve la serpiente enrollada en un báculo. Si ustedes han puesto atención en esta imagen, es por el dios Asclepio. En cuanto a que dice que vive en el exterior como en el interior, se hace referencia también al ADN, que es la cadena de doble hélice. Algunos filósofos estudiosos han colocado dos serpientes simulando la cadena de ADN que está dentro de nosotros también. Solo como comentario, en la medicina china, sobre todo los que estudian las hierbas, según la historia es por una serpiente, ¿verdad? Que un agricultor veía que los huevos de sus gallinitas se desaparecían cada día hasta que él se quedó observando y vio que era una serpiente la que entraba a comérselos. Entonces él atrapó a la serpiente, según él la mató y la tiró. Ella estuvo bien unos días, de repente otra vez lo mismo. Se quedó observando y era la otra, según él, otra serpiente. Cuando él la atrapó, se dio cuenta que era la misma, que estaba golpeada y dijo, hoy sí la mato. Y según él la mató, igual la tiró. Y vuelve a pasar lo mismo, pero en esa vez él no la mató. O sea, él le pegó, pero cuando la fue a tirar,
tuvo la paciencia de observar qué pasaba con el animal. Cuando él observa, la serpiente estaba tiesa ya, de repente se empieza a mover despacio, se medio arrastraba y se fue a comer ciertas plantas. Y él se dio cuenta y empezó ahí a ver que estas plantas eran curativas. De hecho, muchos animales por instinto, como el perro, por ejemplo, ustedes saben que cuando le duele el estomaguito va y consume alguna hierba. Vamos a ver algunos de los filósofos que contribuyeron. Vamos a ver a Sócrates y el hombre ético. Este sabio nació 470 a.C. Magnifica la función de la razón y afirma poder llegar a la verdad mediante la argumentación correcta o mayéutica, que necesariamente debe emerger de un correcto comportamiento. Así, la esencia de la realidad está constituida por las buenas costumbres, incluyendo la mansedumbre o serenidad, una vida de pureza o integridad y la ausencia de egoísmo, generosidad para con los demás. Sócrates es injustamente condenado por el mismo pensamiento que él tenía, es injustamente condenado a muerte, aduciéndose que corrompía a los jóvenes con sus enseñanzas. Esto probablemente surgió de un celo desmedido de los gobernantes en Atenas en contra de la práctica y la enseñanza de la pureza de la vida. Bueno, él enseñaba, como lo vimos con otros autores, que la ética y el amor hacia los demás y lo que era la generosidad sin egoísmo era lo que se necesitaba para practicar, ¿verdad?, la medicina. Se le ordena beber el veneno de la cicuta, que por cierto es una planta que parece montecito, en cualquier lado sale. Es un veneno muy potente, pese a la oposición desesperada de sus amados discípulos, y Sócrates insiste en cumplir la sentencia en pro de la ética, embelleciendo su muerte con su sentimiento de integridad y consistencia con sus enseñanzas. La ética implica necesariamente la sinceridad en acuerdo con lo que se piensa, el principio o creencia profunda de los valores del propio ser. El médico, bajo la actitud socrática, debería expresar generosidad con su actuar y agrandar su capacidad de sacrificio, entregando a sus pacientes tiempo, conocimientos y comprensión infinita a sus dolencias. En la imagen podemos ver a sus discípulos y él bebiendo el veneno. ¿Algún comentario? Bueno, y si no, ahí apagan sus micrófonos. Ay, ¿quién anda bostezando ahí? A ver, ¿quién me hace el favor de leer a Platón y la realidad imaginaria? Platón y la realidad imaginaria. Llamado en verdad Aristócles, el filósofo Platón fue discípulo de Sócrates, a cuyas lecciones asistió y reprodujo en diálogos escritos. Para Platón, los sentidos no pueden mostrar la realidad ideal, o mundos de las ideas, como la llamó, sino únicamente el mundo fenoménico, que es solo una pobre representación de estas, por lo que los sentidos no son confiables y no alcanzan la profundidad del alma, lugar donde se encuentra resguardado el mundo ideal, o verdadera realidad. El mundo de Dios solo accesible por la razón imaginaria. Mientras no sea concebible aquel mundo, los humanos percibirán únicamente las sombras de la verdad y vivirán encerrados en una suerte de cueva sin salida alguna. Este mundo ideal es de alguna manera un ascenso racional del pensamiento, enrumbado hacia el conocimiento de la verdad. Es el mundo como debería ser. El médico debería conocer el alma del paciente para comprender su verdadero ser, las raíces de sus quejas y su propia visión del mundo o cosmovisión. Gracias.
Él tiene mucho que ver con lo que ya leímos, ¿verdad? De cómo el paciente hacía su realidad. Algo de Platón es que él se enfocaba mucho al alma y le pusieron realidad imaginaria porque nosotros en este plano, digamos que vemos y tocamos todo, escuchamos y sentimos también, pero hay cosas que, por ejemplo, el alma que nosotros no la podemos ver y que él decía, ¿por qué decía que este era un mundo que no era como verdadero, sino que el mundo ideal era el lugar donde habita el alma? Nosotros vivimos en un aproximado, si bien nos va, algunos días, otros meses, años, pero el promedio está entre 70 años. Es un tiempo corto. Cuando ustedes miran a su niñez, pueden ver que es un tiempo corto, ¿verdad? Pero nosotros somos eternos, era lo que él decía, el alma es eterna, entonces deberíamos de prepararnos para ese mundo. Por eso mencionaba esto en su teoría. Un caballero que nos pueda leer. El título no se ve bien, pero es Aristóteles y la metafísica. Bueno, Alex Matías. Sí, licenciado. Buenos días, nos lee, por favor. No se satisface con la realidad contemplativa, sino que busca los elementos palpables, colecciona y diseca infinidad de piezas vegetales y animales. Foca, mira, explora y clasifica. Su Pragmatismo. pragmatismo se mira un poco borroso. Lo lleva a concebir la utilidad del pensamiento a prónesis, alegando siempre la búsqueda de un fin práctico o la actividad inquisitiva y metódica, es decir, la utilidad del aprendizaje. Metafísica no es necesariamente un paso más allá de la física, como podría entenderse. Más bien podría verse como una suerte de metamorfosis en la que el hombre pasa sucesivamente por diferentes formas, cada vez mejores, integrando mente y cuerpo. Mediante la potencia, el ser racional asciende cada vez más hacia el estado de perfección, cambiando siempre estas formas hasta alcanzar aquella de la verdadera felicidad o Eudaimonia. eudaimonia. Es el hombre completo o realizado, como el médico que aspira constantemente a cumplir un sueño complejo, repleto de ideales y de logros finales. Gracias. Bueno, pues él decía que él sí contemplaba lo que eran las piezas vegetales, incluso las disecaba, los animales, no solo los disecaba, los tocaba, los miraba, los exploraba y también los iba clasificando, ¿verdad? Entonces él como que empezó a meterse un poquito más en la actividad de la ciencia, pero también él integraba la mente y el cuerpo, no solamente el cuerpo físico, ¿verdad? Y él hablaba de que el ser racional asciende cada vez más hacia una perfección, o debería de ascender cada vez más hacia esa perfección. Y por eso nos decía que una de las finalidades era alcanzar la verdadera felicidad. Él no está hablando de la felicidad, sino habría que ver qué concepto tenía él de felicidad, porque la felicidad es muy subjetiva, ¿verdad? Para algunos puede ser dinero, para otros puede ser salud, sobre todo para quien estuvo muy enfermo y recupera su salud, para otros su familia,
para otros un lugar. Entonces, por eso él habla aquí de la verdadera felicidad. Continuamos con la metafísica, que era lo que él hablaba. Es una rama de la filosofía que estudia los problemas centrales del pensamiento filosófico, el ser en cuanto tal, el absoluto, Dios, el mundo, el alma. En esa línea intenta describir las propiedades, fundamentos, condiciones y causas primeras de la realidad, así como su sentido y finalidad. Su objeto de estudio es lo inmaterial. De allí su pugna con los positivistas, quienes consideran que sus fundamentos escapan a la objetividad empírica. Etimológicamente proviene del griego tardío, que quiere decir metafísica, significa más allá de la física. Y él hablaba de la eudamonía, que es un término griego traducido como felicidad, bienestar o vida buena. También se ha propuesto florecimiento humano o prosperidad como su traducción más precisa. Hipócrates de Cos. Este fue otro filósofo que se llamaba Hipócrates, pero fue de otro lugar. Fue un médico de antigua Grecia que ejerció durante el llamado siglo de Pericles. Está clasificado como una de las figuras más destacadas de la historia de la medicina y muchos autores se refieren a él como el padre de la medicina. En reconocimiento a sus importantes y duraderas contribuciones a esta ciencia, como fundador de la escuela que lleva su nombre. Esta escuela intelectual revolucionó la medicina de su época, estableciéndola como una disciplina separada de otros campos, con los cuales se había asociado tradicionalmente, principalmente la teología y la filosofía, convirtiendo el ejercicio de la misma en una auténtica profesión. La teurgia es una práctica mágico-religiosa griega que consiste en la invocación de poderes ultraterrenos, ángeles o dioses, a fin de comunicarse o unirse a ellos, atrayendo beneficios de cooperación espiritual. Bueno, este fue Hipócrates, donde yo les comentaba que viene el juramento hipocrático, que también no dejaba la idea de la comunicación con la magia, lo mágico y lo religioso, ¿verdad? Vamos a pasar ahora a conocer algunos lugares donde se practicaba ya un poco más reciente lo que era la medicina. La medicina en la India, dentro de ellos tenemos lo que es Ayurveda. No sé, creo que llevan ese curso este semestre o después, no recuerdo, pero ven medicina natural. La medicina en la India es muy famosa por Ayurveda, que es el nombre de la medicina tradicional de la India. Tiene como objeto común la unificación del cuerpo, mente y espíritu, proclamando que la enfermedad y la salud son el resultado de la confluencia de tres aspectos principales o de la existencia de doshas, ¿verdad? En la imagen ven al médico Dawantari, es un avatar del dios Vishnu, y como él, representado con 4 brazos, los hinduistas creen que en el origen divino de la medicina ayurvédica. Recuérdense que estamos hablando de otro continente y ellos tenían sus propios dioses. Por ejemplo, acá en nuestro país, en Latinoamérica, está San Rafael Arcángel, que él es a quien le pedimos, ¿verdad? Los médicos, las enfermeras y también se le pide por los pacientes. Pues igual es allá, solo que se tiene otro tipo de deidades. ¿Me leen, por favor, los 5 elementos fundamentales? Aaron García. Sí, señor, creo que será algo borroso. ¿Sí? ¿Lo puede ampliar mm, o no? Si no, no, mejor se los leo acá. Lo voy a leer yo. La medicina ayurvédica describe los panchamabhutas o 5 elementos fundamentales. Recuérdense que nosotros hemos visto esto con 4 elementos, pero ellos agregan un quinto, que está Bhumi, que es tierra,
Yala, agua, Agni, fuego, Vayu, aire, y el que nosotros no tenemos agregado o no lo manejamos es el Akasha, que es el éter. Éter es luminífero o éter, significa portador de luz. Fue el medio postulado para la propagación de la luz. Se utilizó para explicar la capacidad de la luz aparentemente basada en las ondas para propagarse a través del espacio vacío. Les explico un poquito de lo que es el éter para que podamos entender. Recuérdense que cuando se estudia a los átomos, protones, neutrones, nosotros, según la ciencia, dice que no existe el espacio vacío, ¿verdad? O está ocupado por ondas, pero no hay un espacio vacío. Lo que pasa es que nosotros no lo palpamos, no lo sentimos porque es tan minúsculo. Entonces a eso ellos le llamaron éter. En la imagen que pueden ver arriba está, por ejemplo, cómo está el sol, la tierra, y todas las liñitas que se ven es el éter. Entonces a eso era lo que ellos le llamaban, es el quinto elemento que nosotros no consideramos, que es el éter, estudiando el elemento más pequeño de la vida. Dentro de acá vemos dioses de la medicina hindú. Tiene sus propios dioses, pero casi todos, en la India, casi todos los dioses tienen que ver con la medicina. Tenemos a Brahma, que es el creador, Indra, la tormenta, Varuna, la noche, Mitra, el día, Agni, el fuego, Vayu, el aire, Soma representa la bebida y las plantas medicinales, Rudra provoca enfermedades y desastres, Shiva es la muerte, Kali la enfermedad, Vishnu es el conservador del mundo, Lakshmi es la vida, otorga belleza, buena suerte, los dioses toro traen enfermedades, Shri Sitala provoca epidemias como de viruela, y la demonología Ashwini que prodigiaba la curación y la fertilidad. ¿Cuál era el sistema filosófico que aportó la medicina hindú? Dentro de ellos el más conocido, el más importante es el budismo. Para Buda el dolor en general provoca sufrimiento. El deseo es la primera causa del dolor y se refiere al deseo carnal. Pero no solamente cuando escuchamos carnal no se refiere solamente al deseo de estar con otra persona, sino el deseo de la carne, por ejemplo, de alimentos, de una casa, de un vehículo, el deseo de tener. Siempre eso provoca sufrimiento en el ser humano, dice. La segunda causa es la falta de dominio de sí. Los seres humanos somos imperfectos y buscamos siempre dominarnos. En cuanto a la cólera, la abdicación ante las pasiones y las sensaciones. Dentro de ello, la filosofía que se tiene es que el ser humano está en el planeta para perfeccionarse espiritualmente a sí mismo. Dentro de ellos es el dominio de sí. Recuérdense que usted como enfermero, yo siempre se los digo a mis auxiliares, nosotros siempre decimos, mire señora, tome agua, tome 8 vasos de agua al día, tiene que salir a correr, no coma mucha grasa, no consuma gaseosas, pero la pregunta es, ¿lo estoy haciendo yo? Porque es fácil aconsejar, pero lo difícil es hacerlo uno solo. Y todavía nos molestamos cuando alguien no lo hace, ¿verdad? Pero me pregunto, ¿lo hago yo? La tercera causa del dolor es la ignorancia o el desprecio al conocimiento. El budismo considera enferma a la humanidad. La mayoría de personas sienten desprecio por el conocimiento, están conformes con lo que saben y no quieren saber nada más, ¿verdad? Hubo un filósofo que dijo, yo solo sé que no sé nada. ¿Perdón? ¿Se escucha bien o no se escucha? Sí, licenciada. A ver, pensé que me estaban hablando, disculpe. En fin, de que dice que a mayor conocimiento el ser humano sabe como que ignora muchas cosas más. Y hay personas que tienen poco conocimiento y creen que lo saben todo, ¿verdad? Dentro de esto también aportó lo que es el jainismo. Se consolidó este sistema.
Muy buenos días. Aaron, hágame el favor de apagar o desconectar su micrófono. Ahí, Aaron. Bueno, dijimos el jainismo, voy a continuar. Se consolidó este sistema en los tiempos de Buda. Jina significa vencedor. Marajiva inició las enseñanzas. Los practicantes de jainismo, los jainíes, así se llamaban, se dividían en svetambaras o vestidos de blanco, los cuales son más flexibles en lo que a los mandamientos del sistema se refiere, y los digambaras o practicantes del nudismo también. Dentro de esta filosofía también nos dejaron el yoga, ¿verdad? Que actualmente se practica bastante. Persigue el desarrollo armonioso del cuerpo y del espíritu a través de un conjunto de técnicas disciplinarias. El yoga no solamente son posturas, como ustedes las han visto, también requiere técnicas de respiración, técnicas de concentración y técnicas de meditación. Entonces aquí se ejercita el cuerpo, la mente y el alma. El sistema se inspira en la filosofía hindú, se le atribuye a Patanjali, amo del Sutra Yoga. El ejercicio físico del yoga permite llegar a la absorción espiritual, insensibilidad al dolor, la hipnosis y la telepatía. Todo esto se logra practicando, pero no solo yoga, sino el Sutra Yoga, porque hay muchas clases de yoga. El yoga es la base del hinduismo, el brahmanismo, el budismo y el jainismo. Dentro de las fuentes más importantes están los Vedas, que quiere decir saber en sánscrito. Sánscrito es un lenguaje muy antiguo que se utilizaba en la India. Son un conjunto de textos de la religión brahmánica, Yajurveda o Ayurveda, que es el libro más antiguo de la medicina hindú. Aquí se habla de enfermedades, heridas, la fertilidad incluso, y reglas higiénicas. Hay secciones sobre los flegmonas y abscesos, los ojos, nariz, oído, medicina interna, enfermedad mental, pediatría, ginecología, antídotos, geriatría y por supuesto los afrodisíacos. Los escritos o samitas de Chakaraka o Karaka fue un famoso médico hindú, escritos de Sursuta, que fue un famoso cirujano hindú. Sursuta escribió un tratado de cirugía, habló de medicina interna, oftalmología, obstetricia, biología, anatomía, etc. Describió 125 diferentes instrumentos quirúrgicos. También escribió sobre el origen de la medicina, preparación de los alumnos, el cuerpo humano, las aguas, los humores, el clima, las dietas, los medicamentos y sus fórmulas. Como vemos, la medicina india fue bastante completa. También dentro del tratamiento, ellos hablaban o se basaban en rezos, también utilizaban los rezos que se viene dando desde la antigüedad, encantamientos, purificaciones con agua, eméticos, dietas, medicamentos de los reinos vegetal, animal y mineral. El uso de plantas tenía gran importancia en el tratamiento de las enfermedades. Para las mordeduras de serpientes aplicaban torniquetes, rezos, succión de la herida y aplicación de plantas medicinales. Bueno, un comentario con esto, hablando de minerales. Los minerales son aquellos que casi no consumimos, ¿verdad? Como el yodo, por ejemplo, es un mineral, el hierro, el calcio, y existen muchos más. Hubo un médico, en este momento no recuerdo el nombre, pero estaba al mismo tiempo que Pasteur, solo que Pasteur en ese tiempo inventó, digamos, el antibiótico, pero este médico francés descubrió la curación de muchas enfermedades basándose en una teoría del origen de la vida. Él decía que si nosotros nacimos en este planeta provenientes de una ameba que se desarrolló en el agua, y que si nosotros, nuestro cuerpo era
70% agua y el planeta Tierra también, entonces el agua del mar tenía mucho para sanarnos. Él es o sea, su investigación es científica porque documentó todos los casos y les llevó el proceso a través de 5, 10 y 15 años incluso. Curaba muchas enfermedades, desde infecciones de transmisión sexual hasta enfermedades bacterianas y por hongos y parásitos. Virus no recuerdo, pero me parece que también algunos. En fin, que él tomaba el agua de mar, a razón de, no recuerdo si son 2 por 8, 2 vasos de agua por 8 de agua dulce, digamos, y le daba a tomar al paciente. ¿En qué dosis y frecuencia? Eso sí lo ignoro, pero sanó mucha gente. Y no es casualidad, hablando de los elementos de la tabla periódica, que la mayoría de elementos de la tabla periódica están incluidos en el agua de mar. Y el agua de mar tiene muchos minerales que puede aportar salud al ser humano. Es solo un comentario en base a lo que menciona aquí. Licenciada, ¿y eso está documentado en dónde? Está documentado, mire, lo pueden encontrar como beneficios del agua de mar. Búsquelo así en internet y va a encontrar. Si yo puedo más tarde lo encuentro, se los mando al grupo el video de este señor, pero sí es muy, incluso hay personas que cuando van al mar, ¿verdad? Solo con el ozono, con el oxígeno, pueden sentir mejoría en algunos padecimientos. Gracias, licenciada. Y pasamos a lo que conocemos un poquito, que es la medicina maya. La medicina maya es una práctica ancestral. Los tratamientos curativos se basaban en los elementos de la naturaleza también, en plantas, animales y minerales. Sus precursores provienen de la población indígena maya que se asentó en México y algunos países de América Central. Para los antiguos mayas, las enfermedades tenían su origen en el desequilibrio entre el cuerpo y el alma. Según sus creencias, el enfermo solo podía ser curado con la intervención de un sacerdote que lo ayudara a alinear su cuerpo con la energía del universo y la energía de la tierra. Este pensamiento que está aquí de último tiene mucho que ver también con la energía, con la India, con la medicina india y también con el pensamiento filosófico de los griegos. Si ustedes ven, va encaminado en la misma línea. Recuérdense que nuestros mayas fueron expertos en matemáticas y también en astronomía. Tenían una precisión para estudiar los astros sin necesidad de usar un telescopio como el que usamos ahora, lo conocían perfectamente, ¿verdad? Ellos decían que las enfermedades se originaban o tenían raíces morales y religiosas como consecuencia de castigos causados por dioses o por malos deseos de otros humanos. Para practicar su sanación, suministraban a los pacientes cataplasmas, infusiones, baños de vapor con plantas medicinales, incluso también usaban algunos psicotrópicos. La cura de los males podía incluir, además de sangrías, que era hacer sangrar al cuerpo, oraciones, ofrendas y hasta sacrificios. En cuanto a la sangría, en China utilizan mucho la sangría. Se tiene el estudio de ellos es de que la misma sangre sigue circulando en el cuerpo y es una sangre que ya tiene cierta antigüedad y por lo mismo ellos dicen que no es una sangre muy funcional. Recuerden que cuando donamos sangre, por ejemplo, la médula ósea produce sangre nueva, sangre oxigenada y esa es la teoría. Por eso algunas teorías dicen también que las mujeres vivimos un poquito más que los varones por el periodo menstrual, ¿verdad? Hablando de las sangrías. Y también para que se animen, ustedes tan jovencitos, a hacer algún día alguna donación de sangre. Los ingredientes orgánicos de la medicina maya, dice que la medicina maya utilizaba todo lo que la naturaleza pudiese aportar para los rituales de sanación. Esto incluía los gusanos para las llagas, insectos, sangre de iguana para las verrugas,
tarántulas quemadas para tratar la tuberculosis, entre otros. También era común el uso de excremento, tanto humanos como animales, orina de niños y vírgenes para aliviar el dolor de brazo y larvas y lavar llagas, saliva mezclada con otras hierbas para detener hemorragias, leche materna con aceite para expulsar los fetos, entre otros tratamientos. Estas prácticas fueron prohibidas por el Real Tribunal de Protomedicato en 1538, que era un organismo encargado de vigilar los servicios médicos y el cual exigía que para participar en prácticas de sanación se debía presentar un examen de conocimientos médicos modernos. Sin embargo, debido a lo extenso del territorio conquistado, fue imposible una supervisión efectiva y de esta manera la práctica médica maya siguió adelante. No como se ve ahí, ¿verdad? De hecho, como menciona ahí, el comer excremento lo hacen los animales. Si ustedes han visto, los perritos se comen el excremento. Pues se dice que el excremento tiene algunos minerales que también podrían hacer falta y que por eso lo hacen los animales. Contribución española, a ver, el que andaba hablando por teléfono, Aaron, nos hace favor de leer, si ya terminó su conversación. Eh, sí, dice, a partir de la conquista española, los elementos de la medicina maya comenzaron a solucionar con los conocimientos provenientes de otras tierras. En los registros escritos en maya, Charles Sirven, Chilam Balam. Chilambalam, es que no se mira bien. Sí, ajá. Los recetarios. Los recetarios de los indios pueden, que no se ve bien, señor. Pueden encontrarse fusiones entre elementos de la medicina local e ingredientes que no pertenecen a la zona donde se encontraban los asentamientos indígenas. De esta manera pueden encontrarse recetas con ingredientes como la mostaza, el ajo, clavo de olor, trigo, cebada, manzana, pera, vino o vinagre que demuestran la evolución constante de la medicina maya. Minerales como la sal, la cal, ya eran utilizados en la medicina maya antes de la conquista española, pero con el comercio transatlántico comenzaron a prepararse medicinas con oro, plata, cobre y hierro. Bueno, es un montón, ¿verdad? Lo que la contribución española fue bastante rica en relación a la medicina maya. Ya fusionando los dos fue muy efectiva. ¿Alguien de ustedes ha utilizado la cal o sabe de algún medicamento donde lleva cal? ¿No se escuchó bien, licenciada? Que si han utilizado cal para algún tratamiento. ¿O todavía no se escucha? No, bien, estoy pensando. La cal para un medicamento, no creo haber hecho eso antes. ¿No? Bueno, pues les voy a dar una receta muy buena que es para los mezquinos, que esto molesta bastante más por la estética y que se tiene la creencia, ¿verdad? Que la mayoría de personas que tienen el mezquino, o también conocido como Spitz, que así les dicen, es que vieron a una persona que tenía y les dio como asco, entonces automáticamente ya agarró la enfermedad. Bueno, se agarra un poco de jabón negro y cal, poquito, se le pone agua y se vuelve como una pasta. Solo que no lo va a preparar directamente con las manos porque le puede quemar. De preferencia lo hace en una taza pequeña que no le sirva y un palito, lo mezcla bien. Cuando ya es homogénea la mezcla, si el mezquino no está muy grueso, porque a veces los mezquinos se engrosan mucho, es un tipo de papiloma, hay que cortarlo, ¿verdad? Se corta un poquito y ya se aplica esta mezcla. Se deja lo máximo 15 minutos. O si está picando demasiado, porque esto se absorbe rápido, y si ya duele mucho, se quita antes o se retira antes con agua y jabón. Se aplica una sola vez
y con el término de unos 20 días desaparece por completo. Entonces ayuda en muchas enfermedades. De hecho, ahorita hay muchos medicamentos que están sacando a base de la cal y son muy caros, ¿verdad? Y todo esto lo sabían nuestros mayas y los españoles también, ¿verdad? Que gracias a ellos se trajeron estos minerales, o se trajeron estos minerales. Bueno. En el pasado, médico se decía que los existía de modo tal que fue permanecía como verdad. O sea, solo porque por ser una autoridad y que le decía, así tenía que ser como él decía, aunque no estuviera como. Pero porque me lo dijo un estudioso, por eso es verdad. La forma de pensar fue sobre todo sustituida en los siglos XIV y XV en tiempos de pandemia de la peste negra. Recuérdense que la peste negra mató en el mundo más de 40 millones de personas, ¿verdad? Peste negra, los científicos no habían estudiado, pensaron que eran los gatos los transmisores y mataron a todos los gatos. Y que si no, la rata era la esporte, porque en sí era la pulga ya esta peste, y cuando mataron a los gatos aumentó la rata y aumentó la pulga también. Entonces aumentaron las enfermedades y fue una pandemia bastante. Asimismo, durante el siglo XVI, la anatomía atravesó un gran avance gracias a la aportación de Leonardo da Vinci, quien proyectó junto con Marco Antonio de Torre, un médico anatomista de Pavia, uno de los primeros y fundamentales tratados de anatomía, denominado Libro de Anatomía. La mayor parte de las 200 ilustraciones sobre el cuerpo humano que realizó Da Vinci para el tratado desaparecieron. Se pueden observar algunas de las que sobrevivieron en su tratado de la pintura. Recuerden que Da Vinci era un gran artista, sus obras se cobran en millones de dólares, pero también él aportó mucho a la anatomía. Para él tenía que diseccionar cadáveres, ¿verdad? Estudiaron con los cadáveres, les quitaban la piel, los tendones, todo. Estaban cadáveres, personas que morían en la calle o de los presos que nadan. Continuando con la era prehistórica, también dice que a partir del siglo XIX se vieron grandes cantidades de descubrimientos, investigaciones biomédicas prometedoras, desacreditaron diversos métodos antiguos como el de los 4 humores de origen griego. Bueno, entonces aquí en esta diapositiva donde también nos dice que hubieron otros descubrimientos con el microscopio y también don Robert Koch, que fue, perdón. Bueno, o me quiere leer alguien, por favor. A partir del siglo XIX se vieron grandes cantidades de descubrimientos, investigaciones biomédicas premodernas, desacreditaron diversos métodos antiguos como el de los 4 humores de origen griego, pero en el siglo XIX, con los avances de Leeuwenhoek, con el microscopio y descubrimientos de Robert Koch, de las transmisiones bacterianas, cuando realmente se vio el comienzo de la medicina moderna, el descubrimiento de los antibióticos, que fue un gran paso para la medicina. Las primeras formas de antibióticos fueron las drogas sulfas. Actualmente los antibióticos se han vuelto muy sofisticados. Los antibióticos modernos pueden atacar localizaciones fisiológicas específicas, algunas incluso diseñadas con compatibilidad con el cuerpo para reducir efectos secundarios. El doctor Edward Jenner descubrió el principio de la vacunación al ver que las ordeñadoras de vacas
que contraían el virus de vaccina al tener contacto con las pústulas eran inmunes a la viruela. Años después, Louis Pasteur le otorgó el nombre de vacuna en honor al trabajo de Jenner con las vacas a finales del siglo XIX. Los médicos franceses Auguste Bérard y Adolphe Marie Glauber resumía el papel de la medicina hasta ese momento: curar pocas veces, aliviar a menudo, consolar siempre. Gracias. Aquí está don Edward Jenner haciendo experimentación con humanos que en la época precientífica no estaba arreglado, se podía hacer. Él inoculó, fue a raspar las patitas de las vacas, toda la viruela que le salía, se la inoculó a este niño que era huérfano, y luego de pasar unos días lo expuso y lo fue a meter con todos los enfermos de viruela y vio que el niño no enfermó. Entonces, recuérdense que vaca viene de vacuno, por eso es que de ahí viene la palabra vacuna. Y él fue, la primera vacuna fue contra la viruela. Ya la era científica, ya vamos terminando, les cuento. La medicina del siglo XX, impulsadora por el desarrollo científico y técnico, se fue consolidando como una disciplina más resolutiva, aunque sin dejar de ser el fruto sinérgico de las prácticas médicas experimentadas hasta ese momento. La medicina basada en evidencias se apoya en un paradigma fundamentalmente biologicista, pero admite y propone un modelo de salud de enfermedad determinado por factores biológicos, psicológicos y socioculturales. Es decir, que aquí no entra el alma, no entra el éter, no entran los rezos, no entra la magia. La herbolaria dio lugar a la farmacología. De los diversos fármacos derivados de las plantas como la atropina, warfarina, aspirina, digoxina, taxol, etc., el primero fue la arsfenamina, descubierta por Paul Ehrlich en 1908, después de observar que las bacterias morían mientras las células humanas no lo hacían. En el siglo XXI, el conocimiento sobre el genoma humano ha empezado a tener una gran influencia, razón por la que se han identificado varios padecimientos ligados a un gen en específico en el cual la biología celular y la genética se enfocan para la administración en la práctica médica. Aún así, estos métodos aún están en su infancia. Bueno, y ustedes conocen mejor que nadie la medicina científica, que es el tiempo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? La fertilización in vitro, el tratamiento contra el cáncer, pero recuérdense que todo esto se originó de toda la historia, ha tomado partes que han ayudado. No sé si tengan algún comentario.